Hola, mi nombre es Leonardo Medel y soy coordinador de matemática de Algeduc. Te doy la bienvenida al eje de geometría. ¿Qué aborda este eje? Supongamos que en un terreno hay 3 casas y buscan colaborar para instalar una antena de Wi-Fi que sirva para dar conectividad a todas las viviendas. ¿Dónde instalar dicha antena? Como todos están colaborando, lo más justo sería ubicar la antena de manera tal que sea equidistante a las 3 casas. Pero, ¿cómo hacerlo? Una forma de resolver este problema es utilizando propiedades geométricas. Imaginemos el triángulo que forman las 3 casas. Trazando las 3 simetrales de este triángulo, notamos que estas coinciden en un punto. Este es el circuncentro y una de sus propiedades es estar a la misma distancia de los 3 vértices. Esto quiere decir que si ubicamos la antena de Wi-Fi en este punto, nos aseguraremos de que todas las casas están a la misma distancia de dicha antena. De este tipo de situaciones se hace cargo el eje de geometría. Se aborda el estudio de figuras y estructuras geométricas, así como el análisis de sus características, relaciones y propiedades. En el desarrollo de este eje se describen figuras en 2 y 3 dimensiones y cómo se ubican en el plano y el espacio. También se estudian transformaciones de figuras como la traslación, rotación y reflexión. ¿Cómo evoluciona la trayectoria de primero a cuarto básico y en adelante? En primero básico se describe la posición de objetos con relación a sí mismos y a otros, con términos simples como izquierda y derecha. Además, se busca y describe en el entorno figuras 2D y cuerpos 3D utilizando material concreto. En segundo básico se profundiza sobre figuras 2D y cuerpos 3D, describiéndolos, comparándolos y construyéndolos con diversos materiales. Luego, en tercero básico, comienzan a relacionar figuras 2D y 3D, construyendo y desplegando figuras 3D desde y hacia su respectiva red. Luego, en cuarto básico, se aborda la primera aproximación a transformaciones isométricas, identificando, creando y dibujando figuras con ejes de simetría, y luego explorando la traslación, rotación y reflexión de figuras 2D en el plano. En este nivel también se trabaja la construcción y comparación de ángulos, utilizando distintas versiones de un transportador. En los niveles posteriores se profundiza en la caracterización y dinamización de las propiedades geométricas, estudiando las componentes de figuras 2D y 3D, aprendiendo sobre el concepto de congruencia, identificando elementos 2D en cuerpos 3D, experimentando con los ángulos que se forman entre 2 rectas secantes, entre otros. ¿Por qué es importante aprender este eje? Desde una perspectiva matemática, el aprendizaje de este eje es importante porque la construcción y manipulación de representaciones mentales de figuras 2D y 3D, también conocido como visualización espacial, nos sirve para orientarnos en el espacio en que nos movilizamos día a día, además de brindarnos herramientas importantes para resolver problemas. La geometría es un campo natural para el desarrollo de las habilidades de argumentar y comunicar, en tanto sus propiedades deben justificarse y o demostrarse. Es por ello que en este eje se incluye frecuentemente actividades que requieren estructurar propiedades conocidas para pensar, tomar decisiones y deducir nuevas propiedades. Las ideas geométricas también son útiles en otros campos del conocimiento y en situaciones de la vida real. Por esta razón, ofrece amplias posibilidades de trabajo interdisciplinario. Razonar en geometría establece un puente para pensar y razonar sobre la estructura misma de la matemática. Por lo anterior, es nuestra responsabilidad actualizar constantemente nuestra formación geométrica, asegurando su presencia y relevancia en la matemática escolar. ¿Qué te recomiendo para su enseñanza? Al abordar este eje, te recomiendo la utilización de material concreto para que las y los estudiantes puedan darle un contexto al conocimiento adquirido. Presentar actividades del día a día en donde se puedan observar los diferentes tipos de figuras y cómo se mueven en el espacio. Por ejemplo, podemos utilizar figuras geométricas de madera, plástico u otro material para explorar los efectos de la traslación, la rotación y la reflexión, y deducir que estas transformaciones puede que cambien la posición u orientación de la figura, pero mantienen todos los atributos medibles. Esto quiere decir que las longitudes, superficies, ángulos, etc. de la figura se mantienen siempre constantes. También podemos dibujar diversos triángulos, recortarlos y para cada uno de ellos cortar los ángulos y pegarlos juntos en una hoja para comprobar que siempre resulta una línea extendida. Esto ayuda a dar argumento a la propiedad de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados.
También recomiendo dotar paulatinamente de estructuras que les permitan formalizar gradualmente las ideas intuitivas que ya traen sobre posición relativa, arriba, detrás, cerca, al lado, etc., pasando por elementos intermedios como el uso de papel cuadriculado, hasta finalmente llegar a sistemas de referencia como el plano cartesiano u otros similares. Algunas prácticas de aula que me han dado buenos resultados son el trabajo colaborativo entre estudiantes, en donde tengan que argumentar sus respuestas frente a los pares. Con esto, se transforman en los protagonistas de su propio aprendizaje y se empoderan del conocimiento que están adquiriendo. También es importante fomentar el desarrollo del razonamiento espacial desde una edad temprana. Esta capacidad es altamente entrenable y muy útil en un sinfín de aspectos de la geometría y de la matemática en general. En definitiva, una persona que tiene una capacidad desarrollada de ubicación y orientación puede ejercer su ciudadanía con mayor naturalidad y desenvolvimiento.